Hola, muy buenas. ¿Cómo va? Hoy estamos para un día más, un trade más. Positivo, por suerte, con calma, tranquilos, pero positivo. Fue algo pequeño, un riesgo 1 a 1. La verdad que no es un trade perfecto lo que tomé. Sí es perfecto en sentido de la estrategia. La estrategia es la misma que apliqué ayer y salió perfecto. Lo único que busqué fue algo cortito, algo para seguir sumando dólares. Tampoco esperaba un movimiento enorme, aunque se terminó dando. No buscaba un movimiento enorme, no estaba muy conectado hoy con el mercado. La verdad que tuve bastante trabajo, pero en un momento me apareció una oportunidad y creo que la supe aprovechar. Así que nada, vamos a ir a ver qué es lo que pasó. El día de hoy está muy alcista. Acordémonos que a pesar de que yo dije ayer que quizás tenía unas posiciones más bajistas, hoy ya éramos más alcistas porque tenemos todo este FBG enorme que estamos reaccionando, que es cierto que ayer, como dije, era un poco más bajista, pero hoy la verdad que viendo cómo se manejaba el precio, se notaba que era más alcista. En un momento hubo una oportunidad, digámosle entre comillas, de repetir el mismo trade de ayer, estaba muy parecido, para que vean. eh, Quiero mostrarles cómo el precio en esta zona, por ejemplo, o vamos a poner uno menos porque esta justo es enorme, en esta zona el precio todavía no había tomado el máximo de Asia y en esta zona, más o menos, vamos a poner de por acá, que es donde está marcado esto, ya habíamos tomado el máximo de Asia, entonces era bastante similar al día de ayer, pero ¿por qué no hubo eh, oportunidad de tomar el mismo trade de ayer? Porque el mercado en ningún momento nos lo mostró, en ningún momento nos falló en el order flow alcista que tuvo durante todo el día. Y además, ya la manipulación la habíamos tenido ayer, el lunes, que había sido esta. Hoy tuvimos digámosle, un acomodamiento de valores en donde el precio vino a balancearse a este FBG y como no lo pudo romper, somos más alcistas. El order flow fue alcista en todo momento y es por eso que no era prudente quizás buscar un short hoy cuando lo que sí había eran más oportunidades de longs. ¿Y cuál fue el long que tomé? Muy pequeño, muy rápido. Luego de la semana, esto ya lo voy a borrar, es el FBG enorme y nos vamos a quedar así. Éramos alcistas, la verdad. Yo cuando tomé el trade, acá estábamos, teníamos esto en la cabeza. Todavía no había tomado el trade, fue después de esto, pero ¿qué estábamos viendo? Por lo menos yo, ¿qué estaba viendo? Habíamos generado una SMT. Quizás en 5 minutos se puede entender un poco mejor. Ahí está. Después de que haya pasado el almuerzo de Nueva York, teníamos este FBG de 15 minutos en un order flow alcista. Es cierto que ya habíamos tomado máximos y también en los otros, pero ninguno de esos máximos nos había hecho un movimiento fuerte, o sea, una reacción como la que tuvimos ayer. No sé si se acuerdan ayer, después de tomar el máximo en Londres, tuvimos una reacción fuerte en donde el precio empezó a caer contundentemente. En cambio acá, después de tomar este máximo, empezó a frenar el precio, pero también en parte empezó a frenar porque era el mediodía. Entonces, ¿qué fue lo que esperé? Me fui a 2 minutos y lo que esperé fue lo siguiente. Acá creo que se va a poder ver un poco mejor. Ven como el precio en esta zona no logra manipular el mínimo de la sesión, entre comillas, del almuerzo, yo le digo, porque a partir de acá baja, a partir de la una baja la volatilidad, baja las operaciones, porque hay como un descanso, entre comillas, se puede seguir operando, pero se nota que baja. Y entonces es ahí donde se empieza a hacer como, se empieza a acumular liquidez tanto en la zona alta como en la zona baja. Y usualmente solemos manipularlas, esas zonas, para después continuar el movimiento que teníamos en el día o para hacer una reversión, algo por el estilo. Entonces, yo sabía que estábamos en una zona donde el precio quizás podía empezar a caer, a pesar de que éramos bastante alcistas, teníamos un FBG en esta zona de arriba, teníamos ya todas las liquidez de Asia y de Londres en ambos que se había tomado, entonces no estaba mal pensar que podíamos llegar a ser bajistas después de alguna manipulación.
¿Qué manipulación es la que yo espero? Para ser bajistas tenemos que manipular hacia la alza. Para ser alcistas tenemos que manipular hacia la baja. Entonces, si yo tenía este máximo, que también es este máximo, y también tenía este mínimo, que también es este mínimo, a mí me gustaría ver que se manipule el máximo para después empezar a tener reacción hacia la baja. Pero como también teníamos order flow alcista y empezamos a manipular hacia la baja, me quedé atento porque también teníamos un FBG de 15 minutos, que es este, que nos mostraba que había reacción en el precio, que estábamos siguiendo la tendencia alcista que teníamos, bastante marcada. Vean cómo no hace falta que la dibuje, pero la dibujaré igual. Veníamos quizás de una consolidación más o menos hasta que decide romper hacia el alza, generando nuevos máximos. Entonces lo que buscamos son compras. Hasta que nos muestre lo contrario, son compras. ¿Cómo iba yo a interpretar que íbamos a dejar de ser alcistas, por ejemplo? Si esta vela de 15 minutos, en vez de cerrar acá arriba, toda esta absorción que tuvo no era correcta, o sea, no la tenía y cerraba por acá abajo. Si esta vela de 15 minutos cerraba por acá abajo, yo ya estaba más interesado en empezar a buscar ventas que compras. Pero como no fue así y respetó perfecto este FBG, fue mucho más prudente acompañar el order flow alcista del día, al menos para encontrar un trade. ¿Por qué al menos para encontrar un trade? Porque como dije, se me vence en pocos días la prueba. Ya estoy en un momento en el que quizás no tengo que arriesgar tanto y la puedo cuidar, pero si aparece un trade, al menos algo que parezca bueno, entre comillas, podemos arriesgar a tomarlo. ¿Y qué tuvimos acá? De nuevo la estrategia del IFBG. Vean cómo nos generamos una S&P en temporales de 15 minutos diciendo que el activo del Nasdaq tuvo más fuerza vendedora que el S&P. El S&P le costó tomar el último mínimo, perdón, el mínimo del almuerzo. Entonces nos interesaba, como el order flow era alcista, nos interesaba meternos en el activo fuerte hacia el alza, que era este. Si era al revés, por ejemplo, el Nasdaq no lograba tomar el último mínimo y el S&P sí lograba, entonces yo quizás me iba a inclinar un poco más por el Nasdaq para tomar el trade. Pero bueno, se dio así en el Nasdaq, que tuvo la toma de liquidez, y en el S&P no. Y cuando cierra esta vela, yo decido meterme en short. ¿Por qué? En long, perdón. ¿Por qué? Porque habíamos invalidado un FBG. Como les dije, si esto quiere ser más bajista, entonces esta vela debería retroceder hasta esta zona, más o menos, para después seguir cayendo. Como lo quiebra, entiendo yo que fue una manipulación para tomar liquidez y seguir subiendo. ¿Hacia dónde? Al menos hasta el máximo de la sesión, perdón, del almuerzo, donde hay liquidez. Y ahí vemos, porque estamos en una zona también de FBG, donde el precio podía rebotar, y tampoco estaba muy atento, entonces dije, bueno, me parece acorde un 1 a 1, vamos a ver cómo se da, pero la estrategia es la misma, estoy aplicando los mismos conceptos que ayer, solo que esto es un poco más, no sé si decirle scalping, pero es, tampoco quiero decir forzar trade, pero es tomar trades para poder ir incrementando el, el capital sin estar tirando una moneda al aire. Yo sigo el patrón, entiendo lo que está pasando, y también sabía que si perdía esto era perder 500, en verdad eran, está bien, 500 dólares, y es algo que estoy permitido a perder. Claramente no es lo que más me gusta, pero si estaba la estrategia y estaba el momento dado para tomar un trade, lo podía tomar y aceptar las consecuencias, y aparte veía lo que estaba pasando y me gustaba, así que tomé este trade y nos fuimos hacia el alza. En un minuto también podemos ver cómo hay un FBG acá que se invalida, pero la estrategia que yo aplico dice que lo mejor para implementar esta estrategia es que haya 3 velas consecutivas, que no hayan más. Por ejemplo, en un minuto había más velas, 1, 2, 3, 4, 5, y que solo haya un FBG. Por eso las 3 velas consecutivas, porque si hay más de un FBG, eso significa que hay más lugares donde el precio puede llegar a rebotar. En cambio, si hay un solo FBG, es solo uno el que tiene que invalidar, y es más fácil, entre comillas, es más fácil identificar que se quebró la estructura, digámosle. Entonces, cuando cierra esta vela, espero un segundito para tomar la decisión de entrar, entro,
y lo único que me te queda es esperar. ¿Qué hago cuando espero? Me pongo a ver qué es lo que está pasando. Como ven, este había sido el FBG, el IFBG de 2 minutos, y acá teníamos un FBG de 1 minuto, que era este que se había formado, luego de la manipulación. ¿Y por qué es importante esta manipulación? Porque en el Nasdaq sí se dio que tomó un mínimo importante, pero en el S&P no. Entonces la manipulación está, solo que no la vemos tanto porque está en otro activo, pero es de la misma, son iguales los dos activos casi. Entonces lo único que hacemos es esperar, 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 esperar. Cuando veo que el precio está respetando este FBG, yo había entrado con 2 contratos acá, porque también no estaba muy convencido, y dije, no quiero arriesgar todo, en verdad empecé arriesgando unos 200, perdón, unos 300, 350, y dije, bueno, estoy dispuesto a parar 350 para intentar ganar 350, y de a poco voy sumando capital. Pero cuando vi que empezó a respetar este FBG se respetaba, se respetaba, se respetaba, dije, genial, voy a entrar con un contrato más, que aparte consigo un mejor precio, y estaba arriesgando entonces $500, que es el máximo que estoy dispuesto a arriesgar. Y después de eso fue solo esperar, esperar, esperar y esperar, y como ven, se dio el take profit. Quiero mostrarles porque lo cerré de 2 maneras. Se me fue el trade. Acá está. Tengo 2 entradas para que vean. Hoy están apareciendo, no sé por qué antes no aparecieron ayer, pero tengo esta entrada, esto lo voy a bloquear así no me muestra eso. Tengo la entrada esta, cuando cerró la vela, y la entrada esta cuando cayó. Un contrato lo cerré con un stop, con una orden, digámosle, puse una orden por acá encima, y la otra la cerré cuando vi que el precio le estaba costando y yo ya tenía asegurados $500. Y dije, ¿para qué quiero más? Estoy un poquito más cerca, ahora en vez de faltarme 1500, me faltan 1000. No sé exactamente cuándo es, ahora lo vamos a ver. Pero fue correcta la lectura porque, como ven, teníamos un FBG bastante interesante, digámosle, para poder reaccionar hacia la baja en esa zona, además de que teníamos liquidez en esta zona que también iba a afectar al precio, además de que ya habíamos tomado liquidez y habíamos tomado liquidez. Entonces me pareció muy bien la decisión que tomé de buscar un trade corto, no esperar a que vaya a más alto, pero también me pareció bien haberlo cerrado yo y no haberlo dejado en break even, porque tampoco tenía que pedir mucho más. Logré identificar un trade rápido, no tenía tanto contexto del mercado porque estaba ocupado, entonces logré llevarme lo que encontré. Pero en ningún momento aposté a que iba a subir porque sí, en ningún momento dije, yo creo que va a subir porque creo que va a subir. No, esperé a que aparezca mi estrategia, ya sea en temporalidades altas para un mayor movimiento o en temporalidades bajas para un movimiento más chiquito. Lo tomé, lo agarré y me fui con los $500. Por eso es que hoy estoy 51.991,66. Profit 1.991,66. Nos falta $1.009 para pasar la prueba. Un trade 1 a 2 y estamos con la prueba aprobada, pasada. Sin perder la cabeza, todavía se puede perder, pero ya estamos en un momento en el que tenemos que empezar a ver dónde nos encontramos. Estamos cerca de cumplir el objetivo y lo estamos haciendo de manera correcta, aplicando la estrategia sin entusiasmarse, sin perder la cabeza. El reto mayor creo que ahora es poder mantenerme así, no desbarrancar, digámosle, no creérmela, que porque tuve 2 trades seguidos buenos ya me las sé todas. Así que nada, este fue un pequeño recap de lo que fue el trade. Después el precio terminó rebotándose a la baja para encontrar más fuerza y seguir subiendo. Vamos a ver mañana qué nos muestra el mercado. Como dije, hoy casi no operé, tampoco hubo mucho la mañana, lo estaba mirando de reojo, pero no hubo mucho. Y cuando me apareció algo, lo tomé. Ya son 2 trades que tomo cuando termina la sesión de AM y cuando termina el almuerzo, digámosle. Entonces, cuando no encontramos nada a la mañana, podemos darnos el changüí de esperar a la tarde. Si a la mañana operamos y perdimos, podemos darnos un changüí con el 50% y si ganamos nos vamos. Pero no sí o sí tiene que ser a la mañana, eso me quiero quedar. No sí o sí tenés que entrar, sentarte, ver 15 minutos el gráfico, operar, irte y ganaste $10 millones. No, hay que estar esperando el momento indicado. Puede darse a la mañana, puede darse durante la mañana o
puede darse a la tarde o también puede no darse. Quizás hoy yo me iba sin operar nada, tenía un día menos para hacer profit, pero con mi capital cuidadito, sin arriesgar y con una, con una actitud ganadora, digamos, una actitud de rentabilidad. No hay que operar por operar, hay que operar por estrategia. Eso es lo que me quiero quedar. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y hasta la próxima.